tema que voy a tocar es con respecto a la programación del acceso vascular. ¿Cuál es la importancia de este tema? Justo lo que hemos estado revisando con los compañeros del comité. La programación del acceso vascular es justamente individualizada. Tal como se ha venido diciendo desde las primeras exposiciones, el acceso vascular debe ser individualizado. No todo fístula, no todo catéter. Me acuerdo hace un tiempo, cuando fui residente, justamente roté con dos médicos, con el doctor Solozábal, que tenía la mejor tasa de sobrevida en lo que era catéter. A toda persona joven, a toda persona, pese a que tenía muy buenos ven, muy buen reserva venosa, el doctor a todos les ponía los tesio gemelos, los twin tesio, los catéteres, y la evolución era bastante buena. Luego conocimos al doctor García Medina, que justo tuvimos la oportunidad de contar con la participación de él en el congreso pasado, y él nos decía de que el mejor catéter es el que no se coloca. Entonces, debemos individualizar, y justamente parte de lo que es el tema que voy a desarrollar, hablamos bastante de eso. Primero, definamos lo que ya nos ha comentado la CADOC. La CADOC refiere de que la fístula debe ser el acceso vascular definitivo para el hemodiálisis ideal, que es la fístula. Esta fístula debe ser ya con anticipación preparada, creada 6 meses antes. ¿Para qué? Para 6 meses anticipando el inicio de la hemodiálisis. Ahora, son como siempre hago la referencia, son guías que se manejan a nivel internacional con, digamos, en algunos casos hasta con poblaciones relativamente homogéneas. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro país? En nuestro país lo que tratamos de hacer es acomodar y amoldar de cierta manera estas recomendaciones. Lo que sí hacemos acá y se debe hacer en todos lados es, una vez que se sabe que va a haber un paciente que va a ser tributario de una fístula arteriovenosa, hay que evitar las anulaciones de las venas centrales, proteger los territorios en los cuales voy a crear esta fístula y, lo más importante, maximizar la creación de fístulas utilizables. Es decir, y justamente ese es un tema que quiero recalcar, debo yo asegurarme de hacer una fístula, no solamente por hacerlo, sino una fístula que yo sé que va a tener un buen porcentaje de maduración y buenas posibilidades de maduración en este caso. Bueno, justamente, como ya habían comentado compañeros anteriores de las exposiciones, justamente las recomendaciones de la CADOC referían de que en un cierto tiempo el objetivo, en este caso, de estos programas de fístula primero, de darle más prioridad a la creación de fístulas, era justamente tener un 50% de incidencia de fístulas funcionantes y un 67% de la prevalencia de estas mismas. Y lo ideal, un menos de 10% de catéteres. Ahora, bueno, esto como referimos y casi como ya han tratado, son objetivos bastante ambiciosos. Objetivos que justamente tratar de lograrlo nos ha enseñado muchas cosas, de que debemos individualizar el acceso vascular. Primero saber cuál es el acceso que va a ser el más favorable para mi paciente. Creo que ya es algo que todos manejamos nosotros bastante bien, pero bueno, es un estudio que se hizo con un buen número de pacientes retrospectivo, en el cual pues se vio la mortalidad tanto con catéter, con injerto protésico y con fístula arteriovenosa. Entonces, está de más decir de que la mortalidad, la sobrevida está más asociada al uso de catéteres para hemodiálisis. Ahora, para saber con qué población estamos trabajando, debemos tener varias cosas presentes. Un buen corte de nuestros pacientes tributarios de hemodiálisis ya son personas de mayores de 60 a 65 años. Entonces, si nosotros vamos a comparar la mortalidad de una persona con enfermedad renal crónica en diálisis en diálisis o no en hemodiálisis de un estadio 5, estaríamos nosotros teniendo una mortalidad muy parecida a la de algún tipo de alguna neoplasia. Entonces, debemos primero entender que esta enfermedad, esta entidad patológica que
va a condicionar por desarrollar enfermedad renal crónica, va a favorecer una mortalidad bastante alta, con o sin intervención de la fístula en este caso. Y segundo, que justamente vemos acá, esto es bueno, una estadística que es americana, que la verdad me gusta bastante porque tiene un seguimiento bastante bueno. Se ve que a partir de los 65 años, justamente las tres causas principales de mortalidad son, las dos primeras son problemas cardíacos propiamente, y la tercera es el retiro de la hemodiálisis. Ahora, ¿cuáles son los factores que me van a ayudar y que me van a asegurar que tenga una fístula exitosa? Y es decir, que todo el procedimiento, de toda la logística que estoy empleando, ya la preparación, el tiempo, los profesionales que voy a manejar, ¿qué me va a asegurar de que esta fístula va a ser exitosa y no va a terminar como un intento más de que de repente hacer una fístula lo más proximal, si no funciona, lo más distal, disculpe, y luego si no funciona, lo más proximal? Se han evaluado varios factores de riesgo para la maduración, entre ellos, y quizás lo que son no modificables, es la edad avanzada, el sexo, la raza, y justamente algo que tampoco es modificable, pero quizás se ha estado estudiando y tomando bastante en cuenta como factor pronóstico, es el tamaño de la vena. Y justamente, bueno, un estudio justamente indujo este tipo de evaluación preoperatoria a través de la ultrasonografía, referían de que las venas ideales para este tipo de procedimientos deben ser mayor de 2.5 a mayor de 3 milímetros de grosor, en este caso, de diámetro intraluminatorio. Nuevamente tocando el tema de las venas. Nuevamente otros estudios han confirmado justamente lo mismo. Diámetros intraluminales de más de 2.5, de 3 y de 4 para lo que es los internos, me van a dar una buena sobrevida de lo que es, y van a asegurar una adecuada maduración de esta fístula, que por ende una fístula que va a ser funcional, que voy a poder usarla como un acceso de primera mano. Ahora, como refería, se ha satanizado mucho al catéter, bueno, y tiene muchos motivos para satanizarlo. ¿Por qué? Porque justamente está asociada a altas mortalidades, y que justamente parte de las iniciativas, tanto de políticas de salud, se han encargado de tratar de que esta sobreexposición a todo catéter, y no de repente anticipar el inicio de la hemodiálisis, ya ha influenciado bastante en la mortalidad a nivel global. Este es un estudio que justamente tuvimos acceso, es con respecto a lo que es qué tan favorable ya. Estoy de acuerdo que la fístula es lo primero que se debe hacer, que es el acceso a elección, pero si es que de repente sé que es una fístula que puede tener problemas con la falla o de repente algún problema de maduración, es necesario hacerlo, es necesario forzar las cosas, y justamente este estudio se encargó de darnos cierta perspectiva con respecto a eso. Se hizo 4 grupos: fístula exitosa con diálisis, fístula exitosa sin diálisis, fístula fallida con diálisis, y fístula que simplemente se hizo y no se hizo ningún seguimiento para el paciente en diálisis. ¿Qué vimos en este estudio justamente? En este estudio lo que pudimos observar es que sí, definitivamente había una influencia bastante buena en lo que era la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, pero también vimos algo muy interesante, de que a veces forzar de repente la creación de estas fístulas, o de repente hacerlas de manera muy anticipadas, me puede llevar a que de repente existan problemas. 1, la morbilidad propiamente del acto quirúrgico. 2, los problemas quizás de maduración, o de repente de algún problema propio que conlleve este desplazamiento vascular que voy a hacer en todo el sistema venoso. Ahora, justo esto es algo que pude revisar hace poco, es con respecto a cómo impacta la fístula arteriovenosa en la función renal. Y sí, justamente,
el problema es que se han estudiado tantas variables que no se ha podido decir propiamente, y justo un estudio prospectivo, ya seleccionando las variables más fuertes, nos podría ayudar, en el cual sí se ha visto un impacto positivo en la creación de la fístula y una mejora del filtrado glomerular, que es, bueno, es en contra, digámoslo así, o sea, la fístula puede mejorar la función renal. Quizás de repente esto va asociado a muchas cosas más. Sabemos que un paciente que ya tiene una fístula ya hecha con anticipación, significa que es un paciente que está debidamente controlado. Es un paciente que para ser sometido a esta fístula ha aceptado abiertamente de que es portador de enfermedad renal y que debe cuidarse. Entonces, yo quizás tomaría como que la realización de una fístula es como la cereza de todo el pastel que va a decir de que es una persona que está debidamente cuidada y con debido seguimiento por nefrólogo y por el multidisciplinario. Pero igual, bueno, sería bastante interesante hacer un prospectivo y ver cuáles en realidad son las variables que han intervenido más en esto y que, bueno, nos ha llevado a estos resultados, ¿no? Y bueno, y esto es una revisión que justamente a propósito del tema que estoy desarrollando, es con respecto a lo que es cuándo es el momento óptimo, la programación óptima para la creación de absceso venoso. Primero lo que debo saber es cuánto es el tiempo que me va a demorar una fístula en condiciones no adversas, por decirlo así, en madurar. Y lamentablemente, pues, esto es dependiente de muchas variables, tanto variables étnicas, como justamente también comentábamos, el sexo y el ancho de la vena. Pero justamente la conclusión que nos toca, y justamente lo que podemos rescatar de esta revisión, es que casi todos los grupos de estudio, tanto los canadienses como los británicos, como los americanos, coinciden en lo mismo, que primero debo calcular exactamente cuál va a ser la progresión o la tasa de disminución de esta función renal para que mi paciente no esté pues como un portador de una fístula de repente más de un año y sin usarlo. De repente probablemente no la recibió quizás tan prematuramente. Y algo que quizás me ha llamado bastante la atención en estas recomendaciones y que ya es más que todo una visión quizás a nivel de lo que es gestión propiamente del acceso vascular, es primero saber qué tanto acceso tiene mi población a las especialidades que se van a encargar de hacer esta fístula. ¿Por qué? Yo puedo decir de que voy a pasar a mi paciente, referirlo, darle la indicación de 6 meses, indicarle que sea una fístula arteriovenosa, pero quizás la propia, como lo comentó el doctor Castillo, la propia burocracia o procesos administrativos que van a conllevar a que de repente, pues, yo le indico 6 meses antes, pero a la final, pues, a mitad de camino, el paciente ya tuvo una disminución marcada, ha requerido diálisis, se quedó con sus prequirúrgicos completos, o a 2 semanas antes de hacer su fístula, y tuvimos que ponerle catéter. Entonces, es importante adoptar estas recomendaciones que están disponibles para todos nosotros y quizás tratar de amoldarlas o acomodarlas o ambientarlas a la realidad de cada institución que tenemos. Sabemos nosotros de que en nuestro país tenemos un sistema fragmentado, tenemos 3 sistemas de salud, los cuales, pese a que cada sistema de salud tiene hospitales que maneja cada proceso a su ritmo. Entonces, tratemos cada uno de nuestras unidades, de nuestras áreas, va a ser hacer un análisis situacional y ver cuánto en realidad demoraría, y según eso poder acomodarlo a la tasa de disminución calculada que yo voy a tener en la función renal de este paciente, y poder en este caso ya hacer una programación efectiva del acceso vascular y no tener pacientes pues que han estado pues más de 6 meses con una fístula que ni no ha funcionado y no sé, pues de repente hasta quizás más tiempo, ¿no? Y bueno, y para terminar, justamente parte de lo que es el motivo, el core de nuestra asociación, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo va a dividir lo forzado, lo agotante del trabajo, pero en realidad va a multiplicar los resultados porque nos va a permitir potenciar las habilidades de cada uno
a partir de nuestras áreas, a partir de nuestra especialidad, y poder emplearlas en el bienestar de nuestros pacientes.